La historia de cómo llegamos a ser humanos está, desde luego, llena de misterios. Pero, ¿y si uno de los mayores impulsos para nuestra inteligencia no fuera una herramienta de piedra, sino un simple color? Vamos a sumergirnos en una de las historias más profundas y, la verdad, más sorprendentes de toda nuestra evolución. Para empezar, vamos a plantear una teoría que es como poco llamativa. Hay fuentes, como el libro African Samples of the Anunnaki, que proponen algo bastante radical, que las minas más antiguas de África, de hace unos 200.000 años, no eran obra de humanos. Sugieren que estas minas encajan a la perfección con antiguas descripciones sumerias de gigantescas operaciones de extracción de oro por parte de los Anunnaki, unos supuestos visitantes de otro planeta. Entonces, la pregunta es obligada. ¿Qué hay detrás de estas minas tan antiguas? ¿Una civilización alienígena buscando oro? ¿O puede ser que la verdad, como vamos a ver, sea mucho más extraordinaria y, sobre todo, mucho más reveladora sobre lo que significa ser humano? Bien, pues dejando a un lado las teorías sobre oro y extraterrestres, la evidencia arqueológica nos cuenta una historia completamente diferente. El verdadero tesoro que nuestros antepasados buscaban con tanto esfuerzo era algo mucho más fundamental. Y aquí es donde la historia da un giro total. Mientras algunas teorías apuntan al oro, la evidencia real, la que encontramos en el terreno, nos muestra otra cosa. Ocre rojo, un pigmento de óxido de hierro. Las minas más antiguas que conocemos, como la de Ngüenya en Suazilandia, no buscaban un metal precioso, buscaban un color. Y ojo que no fue un caso aislado. En Olorgesailie, en Kenia, hace la friolera de 300.000 años, nuestros ancestros ya transportaban materiales como la obsidiana y este ocre rojo a lo largo de distancias enormes. Esto no es ninguna tontería, ¿eh? Implica planificación, redes sociales, un comportamiento increíblemente complejo para la época. Pero a ver, ¿quiénes eran estas personas que extraían pigmentos y comerciaban con herramientas? Para entender su cultura, primero tenemos que entender su biología, y es que la historia de su evolución física es tan sorprendente como la cultural. Nos vamos a remontar muy atrás en el tiempo. Nos vamos a hace 300.000 años, a un descubrimiento que literalmente reescribió los libros de historia sobre nuestros orígenes. El lugar es Jebel Irhoud, en Marruecos. Allí se encontraron los fósiles de Homo sapiens más antiguos conocidos hasta la fecha. Estos cráneos nos ofrecen un retrato directo de la cara de nuestros primerísimos ancestros, y escondían una sorpresa mayúscula. La revelación de estos cráneos fue sencillamente asombrosa. Su rostro era increíblemente moderno, casi no se podría distinguir del nuestro. Pero la forma de su cráneo era distinta, alargada, arcaica, más parecida a la de homínidos anteriores. ¿Y esto qué nos dice? Pues algo increíble. En nuestra evolución, la cara moderna apareció muchísimo antes que el cerebro moderno. Este descubrimiento nos lleva directamente al cambio más importante de nuestra evolución reciente, la transformación de nuestro cerebro. Un proceso que nos diferenció para siempre de todos los demás homínidos. Es que la diferencia es visualmente impactante. A la izquierda, un cráneo de Homo sapiens como el nuestro, a la derecha, el de un neandertal. Fijaos cómo nuestro cráneo se volvió mucho más redondeado, más globular, en contraste con esa forma alargada de nuestros parientes. Y este cambio, creedme, no es solo estético, es fundamental. Los científicos le han puesto un nombre a este proceso, globularización. Básicamente es una fase única en nuestro desarrollo en la que el cerebro se redondea. ¿Por qué? Pues porque se expanden dos áreas clave, los lóbulos parietales y el cerebelo. Y este cambio es exclusivo de nuestro linaje. Claro, este cambio no ocurrió de la noche a la mañana. La cronología está bastante clara. Hace 300.000 años teníamos cara moderna, pero cerebro arcaico. El proceso de globularización no empezó hasta hace unos 100.000 años, y nuestro cerebro no alcanzó su forma actual hasta hace solo 35.000. Fue un cambio lento, sí, pero sus consecuencias fueron una auténtica revolución. ¿Y por qué es tan importante esta nueva forma? Pues porque esas áreas que se expandieron, el lóbulo parietal y el cerebelo, están asociadas con las funciones cognitivas más complejas. Estamos hablando del uso avanzado de herramientas, de la autoconciencia, de la memoria de trabajo, del lenguaje, del comportamiento social. En resumen, un cerebro nuevo significaba una mente completamente nueva. Y aquí, justo aquí, es donde las dos historias, la biológica y la cultural, se unen de una forma espectacular. Vamos a conectar ese cambio en el cerebro con la evidencia que vimos al principio, la minería del ocre rojo. Es que el momento en que nuestro cerebro se vuelve globular coincide, pero a la perfección, con una explosión de comportamiento simbólico en el registro arqueológico. Y esto sencillamente no puede ser una coincidencia. La secuencia de los acontecimientos es muy reveladora. Una vez que la forma del cerebro se moderniza, vemos cómo emerge el pensamiento simbólico. ¿Y cómo se manifiesta?
Pues primero en el uso masivo de pigmentos, como el ocre rojo, y poco después en la creación de los primeros adornos, como collares de conchas, y finalmente en la gran explosión del arte. Quizás la expresión más potente de esta nueva mente es el arte rupestre. El impulso de representar el mundo, de crear símbolos, de adornar el cuerpo, todo eso floreció justo cuando nuestro cerebro completó su transformación. El ocre rojo dejó de ser un simple pigmento, se convirtió en el lienzo para pintar un universo interior que acababa de nacer. Así que, al final, la verdad resulta ser mucho más profunda que cualquier historia de oro o extraterrestres. El primer gran proyecto de la humanidad no fue levantar pirámides ni construir ciudades, fue algo mucho más íntimo, mucho más fundamental. Fue la extracción de un color para poder expresar por primera vez una mente abstracta y simbólica, la misma mente que a día de hoy nos define.